Abrimos semana en este lunes un poco lluvioso, con mucha actualidad por delante, resaca de los actos del fin de semana. Para analizarlo están con nosotros hoy telemáticamente Juan Francisco Caro, buenos días. Muy buenas, Carmen. Y damos la bienvenida por primera vez a David Vigario, ¿cómo estás? Muy bien, pues como tú decías, no te voy a decir muy cansado, pero sí que nos hemos hecho kilómetros este fin de semana. La actualidad, además nacional, estaba aquí en Extremadura, en el epicentro. Bueno, preparados, porque tenemos mucho de qué hablar, ¿eh? Adelante. Bueno, Sí, sí. sí, no era retórica, era que sí estabais preparados, pero ya veo que sí. Así que vamos a comenzar con ese congreso del Partido Socialista que ha revalidado el cargo de Miguel Ángel Gallardo al frente del partido. Ha salido reforzado con más del 87% de respaldo de los delegados de su partido, que se ha celebrado este fin de semana en Plasencia. Su nuevo proyecto echa a andar con una ejecutiva más amplia. Pues Gallardo dice en este congreso que sale un partido unido. ¿Vosotros lo veis así? Porque le han votado un 87% de los delegados, David. Sí, y además lo hace por segunda vez. Yo creo que un líder que pasa por las urnas y consigue el respaldo de los militantes en 10 meses de forma amplia. Podemos entrar en detalles, que todavía no tiene ese respaldo en la provincia de Cáceres. Eso es significativo también y seguramente con el tiempo lo tiene que ir mejorando, y ayer pudo poner la primera piedra integrando, como bien habéis comentado, quizás no los primeros espadas, porque es difícil meter a tu oponente en unas primarias en tu equipo, y tampoco el secretario provincial de Miguel Ángel Morales de Cáceres, pero sí a los segundos y terceros espadas, ¿no? Yo creo que eso lo ha hecho bien, que tiene que llevar el partido lo más unido posible, y sobre todo estando en la oposición para tener realmente posibilidades de ganar cuando lleguen las elecciones, que ese es otro debate. Vamos a ver si aguanta la legislatura. Y yo creo que en definitiva el PSOE y sobre todo Gallardo, que tenía también o se le criticaba que en estos primeros meses en la oposición, que no es fácil tras ese trauma de perder la Junta de Extremadura, de cambiar el liderazgo por Guillermo Fernández Vara, que lo había tenido durante muchísimos años, pues habían aparecido algunas críticas. Él tampoco está en la Asamblea. En fin, hay una serie de debates y de cuestiones que debe de ir solventando el Partido Socialista poco a poco, pero yo creo que ayer puede ser pues el primer paso para reconstruir ese proyecto. E insisto, pasas por las unas 2 veces en 10 meses, ganas de forma amplísima, y a partir de aquí debe de empezar un nuevo camino. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Gallardo durante ese congreso de este fin de semana. Es la obligación de cualquier socialista, pero hoy lo hago con mayor fortaleza, con mayor ganas, con mayor ilusión y con el convencimiento de que el partido sale a una para ganar a las políticas de Guardiola, pero fundamentalmente para ganar la esperanza. Pues habla de unidad, todos a una. Es verdad que le ha votado un 20% más que en el anterior congreso. Es un gran aumento. ¿Se debe quizás a esa integración de la lista de Esther Gutiérrez, Juan Francisco? Pues sí, eso parece. Al final Miguel Ángel Gallardo sale reforzado de este proceso de primarias que no se esperaba hace apenas una semana, y lo ha conseguido, pues efectivamente integrando a parte de los representantes de la provincia cacereña, y lo que podría interpretarse también como un pequeño triunfo dentro de la derrota de esa candidatura alternativa, ¿no? Al menos no consiguieron el cambio en la Secretaría General del PSOE extremeño, pero sí que han cumplido al menos el objetivo, como decía David, no los primeros espadas, pero sí al menos de introducir una mayor representatividad de la provincia de Cáceres dentro de la ejecutiva extremeña, aunque lo ha hecho a base de ampliar la ejecutiva, no de reorganizar los cargos y los representantes que estaban formando parte de ella ahora mismo. Los compañeros y las compañeras que han estado allí dicen que ha habido un ambiente un poco tenso en todo el Congreso y en esas negociaciones para integrar a la gente de Gutiérrez. David. Sí, es que ya lo hubo durante... Bueno, los procesos de primaria son complejos. Y a Ibarra, por ejemplo, no le gustaba, ¿no? Pues porque siempre sufren tensiones, y esas tensiones venían ya desde hace 10 meses, se han reproducido en el último mes, antes de las votaciones de la pasada semana, pues porque el debate que hubo, en fin, una serie de cuestiones que siempre cuando hay una rivalidad y hay que pasar por las urnas y hay unas elecciones,
pues eso tensa el partido, ¿no? Uno apuesta a uno, otro apuesta a otro, y esas cuestiones deben derivarse. Y quedaron bastante cerradas con los resultados amplios, mejores que los de hace 10 meses de Miguel Ángel Gallardo, pero luego hay que negociar pues lo que son esa integración y pertenencia a ese grupo de trabajo de Miguel Ángel Gallardo. Yo creo que hay un factor clave también en todo este asunto, que es el cambio de Rafael Lemus, que es el presidente o secretario general, o en fin, el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Badajoz, ¿no? Y él ha cambiado, o al menos en el anterior proceso de primarias apoyó a la persona crítica, a la mujer crítica, a Lara Garlitos, a Gallardo, y en esta ocasión, tras una reunión con uno de los puntales de Miguel Ángel Gallardo en todo este proceso, que ha sido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, pues ayudó a integrar también a esa parte de Badajoz, que ya es amplia y que tiene todos los apoyos, sobre todo fundamentalmente de alcalde, pero también consiguió ese apoyo de Lemus, que en el anterior proceso estaba en contra. Por lo tanto, todo eso ha servido para unir al partido. Vamos a ver también los cambios que se pueden producir, que ya los hizo Gallardo y que le costó también algún quebradero de cabeza en los puestos de confianza, por ejemplo, en la Asamblea de Extremadura, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Pero, insisto, ahora vienen dos cuestiones fundamentales. Una, a ver si el proceso de cómo acaba el proceso en el que está imputado en la investigación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación, si se va a resolver o se alarga en el tiempo, lo que le puede dificultar todavía algunos meses. Y en segundo lugar, también va a ser muy importante saber si Miguel Ángel Gallardo va a ir a la Asamblea de Extremadura, que ya ha prometido que lo hará cuando termine precisamente ese proceso judicial. Vamos a ver cómo queda ese congreso, porque hablábamos que, bueno, de ahí salen los órganos de dirección del partido. El comité ejecutivo lo conforman 45 miembros. Estos que van a ver son los más afines y próximos a Gallardo. Se mantiene a Begoña García Bernal como presidenta del partido y a Eva María Pérez como vicesecretaria general y de comunicación. Entre los cambios más destacados, la portavocía pasa a manos de Isabel Gil Rosiña, que se encargará además de la Secretaría de Sanidad y Consumo. Manuel Mejías, mano derecha de Gallardo, será el secretario de Organización. Y además entran en esta nueva ejecutiva Soraya Vega, encargada de Política Autonómica, y Juan Ramón Ferreira con la Secretaría de Ideas, Programas y Acción Electoral. Bueno, pues los cambios más importantes, lo estábamos viendo, llegan en ese núcleo duro, donde entra de nuevo Isabel Gil Rosiña como portavoz del partido. Manuel Mejías será secretario de Organización. David, ¿cómo lo ves? Pues ahí yo lo veo bien. Isabel Gil Rosiña, es verdad que durante la última etapa había quedado un poco más oscurecida, pero después del primer proceso de primarias ya empezó a tomar de nuevo cuerpo y presencia en los medios, y ahora ya da el salto definitivo. Ya sabemos de sus especiales características y brillantes incluso para la comunicación, y a mí me parece un acierto el que sea la portavoz del partido. Y también integra a Soraya, ¿no? Bueno, yo creo que se rodea de personas de confianza, como no podía ser de otra manera, que intenta, yo creo que además abrir todavía un poco más el partido. Y realmente por los puestos que hemos visto, vamos a ver luego los hechos, pero sí me parece un acierto, además apostando por las mujeres. Hay que tener en cuenta que esto también desde el punto de vista de la estrategia, María Guardiola también es mujer, y por lo tanto esas cuestiones también dentro de los partidos, en la dinámica, pues se tienen bastante en cuenta. Pero lo fundamental es que yo creo que Isabel Gil Rosiña, que va a ser el rostro más conocido al que aparezca aquí, por ejemplo, con la Extremadura, y en las radios, en los medios de comunicación durante toda la semana o prácticamente a diario, pues una portavoz que ha demostrado su brillantez en la oratoria. Bueno, es verdad que también destacan nombres como Juan Ramón Ferreira, y hablabas de Soraya Vega, que ahí en Herrera del Duque, que es donde está Soraya Vega, ha dado un vuelco. Juan Francisco. Sí, yo lo que veo en esta segunda fila, digamos, de la ejecutiva del partido es un equilibrio entre las provincias. Tenemos 3 mujeres representantes de la provincia, o 3 personas, no 3 mujeres, 3 personas de la provincia de Cáceres, con esa entrada del hijo de que fuera histórico presidente de la Asamblea de Extremadura, con Juan Ramón Ferreira, y 3 de Badajoz, y quizás también... Bueno, parece que hemos perdido esa comunicación. Estábamos hablando de esta ejecutiva nueva dentro del Partido Socialista. Vamos a ver si recuperamos a Juan Francisco Caro. Juan Francisco, creo que ya estoy por aquí, de vuelta. Adelante.
Decía que yo creo que hay dos puestos muy relevantes, que son el cambio en la Secretaría de Organización, que dentro de un partido como el Partido Socialista tiene un peso muy importante, y el hecho de haber elegido a una persona que de la máxima confianza de Miguel Ángel Gallardo, como es Manuel Mejía, yo supongo que va a ser para tener un mayor control precisamente de cómo funciona la organización, de qué equilibrios hay en el partido, en la región. Y coincidiendo con lo que apuntaba David, yo creo que la recuperación de Isabel Gil Rosiña es sacar de las sombras a un perfil que había destacado por su valía, sobre todo comunicativa, y que bueno, pues había quedado en unas funciones digamos de segundo plano. Ahora vuelve a la primera fila, en lo que puede también interpretarse como un triunfo del Partido Socialista de Mérida, ¿no? que también tiene un mayor peso en estos puestos principales de la Ejecutiva extremeña. Bueno, en esa nueva Ejecutiva hay 10 personas del entorno de Esther Gutiérrez. Dice Gutiérrez que esperaba algo más, pero reconoce que la lista es integradora. Vamos a escucharla. Sí, es una lista de integración. Yo creo que salimos reforzados a nivel de partido y a nivel regional. Es verdad que me hubiera gustado a lo mejor introducir también en cuanto a número y en cuanto a personas, pero tengo que reconocer que bueno, pues se ha hecho el esfuerzo por ambas partes y que todo el mundo tiene que ceder en un punto, ¿no? Y en ese sentido pues ha habido un entendimiento y estamos satisfechos. Bueno, pues habla de entendimiento, pero esperaba más, Juan Francisco. Sí, parece que no se han visto al final satisfechas las reclamaciones de la otra candidatura regional, pero bueno, al menos han conseguido parte de ese objetivo de introducir un mayor peso, ya digo, por lo menos en la segunda fila y equilibrio entre las provincias, y bueno, al haber incorporado a más personas, pues se está consiguiendo ese refuerzo del partido y el centrar a todo el partido en un trabajo común más allá de las disputas entre una provincia y otra. ¿Creéis entonces que el PSOE sale unido de este congreso? Porque Gutiérrez puntualiza también que está satisfecha, David. Es que yo creo que uno de los principales errores desde fuera y que ha aprendido Miguel Ángel Gallardo de las primeras primarias a la segunda es precisamente esa capacidad de poder integrar. Se le criticó mucho que cuando ganó en marzo del año pasado eligiera solo a personas de su confianza para los puestos más importantes y también para los menos importantes, es decir, que solo tirara de su gente, ¿no? Y el PSOE es mucho más, y sobre todo, como hemos hablado, en esa provincia de Cáceres, donde todavía no acaba de coger toda la confianza, y ahí están los resultados de la primaria. Y yo creo que es un buen paso. En aquella ocasión los críticos se retiraron a los cuarteles de invierno, esperando que ese liderazgo cuajara o no. Yo creo que nadie esperaba que hubiera una repetición de primarias, pero bueno, Ferraz lo ordenó así, también teniendo en cuenta el Congreso Federal al que posteriormente se sometió el propio Pedro Sánchez después del verano. Hubo que hacer una repetición electoral de esas primarias en Extremadura, en el único territorio, y ya definitivamente los críticos, que luego han tenido el peso que han tenido en las elecciones, es decir, pues si Miguel Ángel consiguió prácticamente en torno, cifra arriba, cifra abajo del 70%, luego en la Ejecutiva, por mucho que integres, tampoco le puedes dar más, muchísimo más, o un 50-50. Yo creo que en definitiva, es verdad que se podía haber hecho, siempre se puede hacer mucho más, pero creo que el Partido Socialista, por lo que yo además he podido contrastar, realmente sale más unido, y esas críticas que ha habido durante estos meses van a tener que volverse a los cuarteles de invierno, porque ya no hay ninguna otra opción hasta las próximas elecciones autonómicas. Estamos viendo en esas imágenes al presidente del Gobierno, que ha venido este fin de semana a apoyar a Gallardo, y ha dicho, bueno, pues una de las claves de la política para que tiene que afrontar el Partido Socialista es Almaraz. Sobre ello no hemos escuchado hablar al presidente del Gobierno en este congreso, que hablaba así de Extremadura. Si no damos pasos atrás y miramos hacia adelante y somos consistentes y coherentes con la política energética e industrial que estamos haciendo, Extremadura se convertirá en la locomotora industrial de toda España. Bueno, pues la locomotora industrial de España, dice Sánchez, pero ni una palabra de Almaraz, David. Él habló, me parece que hay un corte donde habla del 99% de energías limpias que se producen en Extremadura. Eso era precisamente uno de los factores. Yo estuve en Almaraz este fin de semana, el sábado, en el que pusieron acento todas las personas que intervinieron en esa plataforma que se montó al acabar la concentración. Es decir, durante los años 80 e incluso principios de los 90 teníamos en la mente
que las energías nucleares eran unas energías nocivas. Y los resultados, los estudios, todos los estudios apuntan a lo contrario. No solo es que sea segura, hablando con los vecinos, incluso yo entrevisté a bastantes este fin de semana y en los días previos, no ha dado ningún problema en estos 40 años, pero luego coges y estudias bien los informes con respecto a emisión de CO2, por ejemplo, y es que no emiten. Y hay otras energías que pueden incluso ser mucho más nocivas que la propia energía nuclear. No sé si con ese 99% nos estaba intentando decir algo Pedro Sánchez, pero la energía nuclear, definitivamente, ahí están los países europeos, ahí está la propia Unión Europea, que la ha tildado hasta de energía verde, y yo creo que pueden convivir ambas. Yo creo que no estamos para desechar nada, y aunque vengan otros proyectos a la zona de la Marmoral, como vimos la semana pasada, el de Big Data, el de datos, también el que se puede poner de la fábrica o el que está ya en el inicio de la fábrica de baterías, yo creo que son absolutamente compatibles con no cerrar la central nuclear de Almaraz, que ha dado prosperidad. Ahí están los números. Puede ser en estos momentos el campo del Arñuelo y en esos polos de referencia la zona más rica de Extremadura, en muchísimos parámetros, en pensiones, como habláis vosotros la propia semana pasada, en renta. En definitiva, no hay que eliminar a uno para poner encima de la mesa a otro, al menos ese es mi punto de vista. Bueno, Sánchez no hablaba de Almaraz, sí hablaba de energías renovables. Gallardo, por el contrario, estuvo en la manifestación y apuesta por la continuidad de Almaraz. Juan Francisco. Sí, en un mensaje que podría ser interpretado como contradictorio, ¿no? Pero encajaría dentro de esa línea un poco independiente que ha tenido el PSOE extremeño en muchos tramos de su historia, en el que ha sido muy combativo en sus reclamaciones desde Extremadura, aunque vayan en contra de la posición nacional del partido. Por las palabras del presidente Sánchez, no parece que el gobierno tenga mucha intención a corto plazo de dar marcha atrás en los planes y en las medidas que están incluidas dentro del Plan Nacional de Energía y Clima, en el que está previsto ese calendario de cierre de las centrales nucleares. Ahora bien, habría que analizar con detalle si se están cumpliendo y están avanzando al mismo ritmo todos los objetivos establecidos en ese plan que piensa reducir las emisiones de CO2, descarbonizar la generación de energía e incrementar la dependencia de la electricidad, ¿no? El peso de la electricidad en el consumo nacional. En estos momentos, ya lo comentábamos la semana pasada, todavía hay dudas de que el desarrollo en el que se encuentran las energías renovables en España y sobre todo del almacenamiento, que es básico para que el sistema renovable funcione, permitan en los próximos años prescindir de la energía nuclear. Ahora mismo, hace unos minutos, comprobaba que en estos momentos más de un tercio de la energía eléctrica que se está generando ahora mismo en España procede del gas. Y lo que no podemos es caer en el mismo error de Alemania, que cerró de todas sus centrales nucleares y que ahora mismo está generando electricidad no solo con gas, que genera CO2, sino incluso recuperando el carbón, que era una de las principales fuentes que se pretendían cerrar en los planes energéticos nacionales y europeos. Así que hay que medirlo muy bien. Bueno, hablábamos de Gallardo, ¿no?, que dejó unas horas esa cita en el Congreso para acudir a la manifestación a las puertas de la central nuclear. Allí miles de personas se movilizaron contra el cierre de la central. Una marea de chalecos amarillos, ya lo están viendo. Recorrió sus calles para defender los 3.000 empleos que dependen de la planta. Según la Guardia Civil, la cifra, el número de asistentes es 7.000, según la organización serían 12.000. Esto no es un asunto local, esto no es un asunto comarcal, esto no es un asunto que solo afecte a Extremadura. Se empieza por Extremadura, pero esto es un asunto de país, es una política de Estado y estamos jugándonos la soberanía energética de España. Desde el Partido Socialista abogamos por la continuidad de Almaraz porque es significado de mayor empleo, apostamos por la riqueza y apostamos, en definitiva, por Extremadura. Sánchez, cerrar la central nuclear de Almaraz es un golpe letal contra nuestra soberanía energética y contra el progreso material industrial de nuestra nación. Cerrar la central nuclear de Almaraz es también un asalto, un ataque y un robo a los intereses socioeconómicos y laborales de nuestra queridísima región. Bueno, es una manifestación con muchísimas aristas económicas, laborales, políticas. ¿Cómo calificáis la afluencia de manifestantes, David? Yo estuve allí y fue un clamor. Por encima de las cifras, yo creo que Extremadura fue prácticamente entera de la mano,
por encima de ideología. Había empresarios, había trabajadores, había vecinos, había familias enteras, desde abuelos que empezaron su andadura profesional incluso viniendo de otras partes de España, como gallegos, que se asentaron en Extremadura, que llegan viviendo en Extremadura 40 años, porque empezaron a trabajar en la central, y las generaciones que luego les han seguido trabajando ahí, familiares. Y yo creo que ya no es una cuestión de ideología. Yo creo que si algo nos enseñó la pandemia fue comprobar que no podíamos no podíamos hacer ni mascarillas. Y que el mundo yo creo que ha cambiado, que la mentalidad, que cuando se firmaron esos acuerdos con las empresas, con las multinacionales, que por cierto también tienen mucho que decir en esta historia y que no han pedido todavía la renovación, ellos alegan que le están pues machacando a impuestos, pero yo creo que deben de reorientar también su postura y pedir formalmente ya esa prórroga. Y vuelvo a mi primer argumento y lo termino muy pronto. Tenemos que ser más autosuficientes en materia alimentaria, en materia energética, en todo tipo de cuestiones, porque el mundo está cambiando. Es verdad que hemos entrado en una nueva dinámica después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania, y creo que si toda Europa ya ha girado, si prácticamente también Estados Unidos, todo el mundo está girando a favor y a potenciar y a renovar, incluso a crear nuevas centrales nucleares, yo creo que España no se puede quedar atrás, porque al final vamos a tener que comprar la energía, y mucho más cara, a otros países. Y lo que se vio allí en la zona del Campo Arañuelo el sábado es que toda Extremadura, prácticamente toda Extremadura, está a una. Es un momento histórico y debemos seguir remando todos juntos. Y creo que en ese sentido los dos grandes partidos van a ir de la mano, por lo menos aquí en Extremadura. Pero es verdad que, como decía Juan Francisco, el Ministerio, que también emitió el sábado un comunicado, de momento no se baja de la burra. Bueno, ya sabéis que esa manifestación se ha calificado de pinchazo por parte de la líder de Unidas por Extremadura. Así lo describió en sus redes sociales Irene de Miguel, y compara la cifra de las 40.000 personas que se manifestaron contra la central nuclear de Valdecaballeros con las 7.000 que pidieron el sábado la continuidad de Almaraz. Pinchazo absoluto, es decir, una manifestación promovida por los dos grandes partidos y promovida al mismo tiempo con una proyección mediática que tenga 6.000, lo mismo que, por ejemplo, que tuvo la manifestación de la mina de Cáceres, que estaba promovida por un colectivo ciudadano. Desde luego, si alguien de eso quiere presumir, que presuma. Desde luego, lo que ha quedado claro es que no es una demanda global de la ciudadanía extremeña. Bueno, Irene de Miguel hablaba de esa manifestación contra Valdecaballeros. Aquella manifestación sí hizo su efecto y no salió adelante la central. Y eso que la inversión, bueno, allí había sido millonaria, estaba construida al 80%. ¿Esta creéis que tendrá ese mismo efecto, Juan Francisco? Bueno, no deja de ser un primer paso en esa reclamación por parte de Extremadura, pero veremos si tiene alguna continuidad. Habría que ver y comparar si en aquel momento aquella manifestación promovida también o apoyada desde las administraciones, pues contaron, por ejemplo, con autobuses gratuitos para desplazar a la gente, que eso siempre tiene mucho efecto en las manifestaciones. En cualquier caso, puede ser un hito importante en el camino, y a mí me ha recordado a aquellas manifestaciones también en defensa del tren extremeño que se llevaron a cabo hace algunos años, con una histórica en Madrid, y quizás sea el siguiente paso que se pueda dar aquí y trasladar una reclamación ya fuera de nuestra comunidad autónoma e intentar sumar apoyos de otras comunidades que un poquito más adelante en el calendario también se van a pasar por una situación similar. Claro, en estas movilizaciones hablábamos de Valdecaballeros, que fueron en torno a 40.000 personas. Esta se ha quedado en menos, este movimiento ciudadano se ha quedado en el entorno del Campo Arañuelo, porque, David, tú decías que había llegado a toda la región. Yo creo que sí. Yo creo que medir por número de personas que estuvieran en la manifestación y compararlo con los de hace décadas, yo creo que erramos. Yo creo que y solo hace falta abrir la prensa esta semana. Y yo creo que ahí es donde está precisamente la clave y el éxito de esta manifestación, que Extremadura ha abierto en canal, en tertulias, en periódicos a nivel nacional, en programas de televisión, este debate. Y yo creo que eso es lo importante, que se ha abierto el debate, porque sin una presión de la opinión pública,
que es diametralmente diferente a la que hacía hace 40 o 50 años. Tenemos nuevos canales de difusión. Almaraz era trending topic este sábado por la mañana. Relevantes líderes de opinión de las redes sociales intervinieron en ese debate durante toda la mañana. Los medios a nivel nacional lo reflejaron. Allí estaban enviados especiales cámaras de prácticamente todos los informativos del país, por no hablar de los de Extremadura, evidentemente. Y yo creo que ese es el gran éxito. Y el primer gran éxito ha sido el mediático. Y a partir de ahí se abre el debate político, que también lo ha habido durante estos últimos días, con iniciativas como el de la propia presidenta de la Junta de Extremadura, de enviar esas cartas pidiendo el apoyo y la solidaridad con el resto de comunidades autónomas. Yo creo que el debate se ha abierto y ese es el gran éxito, por encima de que si hubo 7.000, 8.000, 10.000, si lo comparamos con el de Valdecaballero. Bueno, vamos a preguntar al presidente de la plataforma, Así Almaraz, cómo ha vivido él esa manifestación, esa convocatoria. Fernando Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Estáis satisfechos con la manifestación? Pues, sí, por supuesto. Estamos súper satisfechos, ¿no? Nosotros es cierto que ampliábamos ese número a 10.000 y luego hemos podido corroborar, ¿no?, con otras fuerzas del orden y demás. Sí es cierto que había unos 10.000. Yo lo puse en torno a los chalecos que habíamos hecho, ¿no?, que luego al final no sobró ninguno. Claro, la Guardia Civil reduce a 7.000 esos manifestantes, vosotros lo elevabais a 10.000, me dices. ¿Por qué esa diferencia de cifras? ¿Cómo medís vosotros los manifestantes? ¿A través de los chalecos que pudisteis repartir? Sí, eso es una medida, ¿no? Nosotros hicimos unos 12.000 chalecos y podrás ver seguro en la manifestación gente que no lo pudo coger porque ya faltaban, los repartimos todos, ¿no? Y luego otra de las cifras es mediante las zonas ocupadas, plaza, la puerta de la central o incluso San Nacional Quinta por SIPAC y en metros cuadrados, pues luego ya después más tranquilos hemos hecho el cálculo y sí nos salen en torno a 10.000 o más. Bueno, las razones para la manifestación tienen que ver con el efecto que tendrá en la zona el cierre de la central. Hablamos de empobrecimiento, pero también de pérdida de población. Eso es fundamental. Para mí una de las causas más importantes de esta central nuclear, si desaparece, no se nos puede olvidar que el apellido de ese ministerio es reto demográfico. Entonces, si desaparece esta central, los que llevamos luchando durante mucho tiempo por ese reto demográfico de verdad en el mundo rural, en nuestra comarca y en nuestra región, la despoblación va a ser absoluta. Si no tenemos que dar empleos, pues imagínate qué puede pasar. ¿Creéis que tendrá el mismo efecto que ya tuvo la que pidió el cierre de Valdecaballeros, que un levantamiento popular hizo retroceder la decisión? Hombre, yo espero que así sea. Espero que esta decisión del cierre, después de lo que se ha visto en esta manifestación este fin de semana, por lo menos, y bueno, ya entendemos que así ha sido durante este domingo, ¿no?, y en ese congreso del PSOE, pues por lo menos hay que rebatir o que hablar, que no se cierren en banda esto, ¿no? Yo no compararía lo que pasó en Valdecaballeros, como bien decía el compañero David o Juan Francisco, con lo que pasa ahora en Almaraz. Los medios que teníamos antes no son igual que los de ahora. De hecho, sí, completamente de acuerdo con David, que ya simplemente el abrir este debate en medios de comunicación o ser trending topic, pues eso es bastante importante. Fernando, ¿os planteáis un paso más, ir a Madrid? Sí, claro, esto, si no conseguimos el objetivo, los siguientes pasos, pues bueno, están por verse todavía, pero no nos vamos a quedar parados aquí. Y Madrid es el sitio donde tenemos que ir. Gracias, Fernando, por habernos atendido. Que tengas buen día. Nada, gracias a vosotros. Nosotros miramos ahora otro tema, que es actualidad política, la negociación de los presupuestos, que ha abierto ya la vía de posible acuerdo entre PP y PSOE para sacar las cuentas adelante. Bueno, la postura del Partido Popular es que seguimos abiertos al diálogo y el Gobierno de la Junta de Extremadura y de María Guardiola sigue tendiendo la mano al resto de los grupos. Y cuando haya alguna noticia, cuando haya algo que informar, será el propio Gobierno quien lo haga. Hemos empezado a intercambiar documentación
y mantendremos reuniones en las próximas horas. Pero nosotros queremos que sea una negociación ágil y que sea una negociación muy clara, porque los 4 meses que teníamos para poder hacer una negociación muchísimo más tranquila, lamentablemente, por el flirteo que han tenido los grupos parlamentarios populares y el grupo parlamentario Vox, pues los hemos perdido. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, hay equipos negociando esas cuentas para el próximo año con la Junta. ¿Creéis que van a llegar a un acuerdo, Juan Francisco? Bueno, sigue pareciendo todavía difícil, pero ya vimos que algunos de los gestos por parte del gobierno regional de dejar pasar, de permitir la tramitación de algunas enmiendas que influían en el estado de ingresos o en algunas medidas relevantes de gasto, como por ejemplo la gratuidad de los comedores escolares, eran un gesto precisamente para dar pie a esa negociación, y aún nos queda una semana de plazo para que se pueda llegar a ese tipo de acuerdos. Es verdad que al final se ha dejado para último minuto, pero no habría que descartarlo, visto además también lo que ha pasado en el Congreso Regional del Partido Socialista, porque Miguel Ángel Gallardo sí estaba abierto a que pudiera existir alguna posibilidad de un acuerdo que permita que Extremadura tenga presupuestos este año. Una semana cortita, porque ya hoy es lunes, ¿eh? El debate empieza el jueves, una semana cortita. Hay puntos clave, la educación, la sanidad. ¿Dónde va a estar el escollo, David? Pues yo creo que hay 2 líneas rojas, como se suele decir, y nunca mejor dicho, que no quiere dejar pasar el Partido Socialista, esa ley de memoria histórica, por una parte, y por otra el tema de los impuestos. Yo, en el ambiente ayer en el Congreso, sí os puedo decir que se respiraba que puede haber acuerdo. En el Congreso del Partido Socialista yo sí vi que evidentemente lo va a tener que explicar muy bien Miguel Ángel Gallardo, ¿eh? Lo va a tener que explicar muy bien, porque en principio, y más con la que está cayendo a nivel nacional, con 2 partidos que prácticamente no se miran a la cara, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pero yo creo que podemos dar un buen ejemplo de nuevo aquí en Extremadura, ¿eh? Y de llegar a un acuerdo entre los 2 grandes partidos que han sostenido pues la mayoría de acuerdos en democracia, y que ese espíritu que se ha perdido por infinitas cuestiones en los últimos años, desde Extremadura, insisto, podamos volver a ser un ejemplo. Y yo creo que está más cercano de lo que parece. Yo creo que está más cercano de lo que parece, porque en la ley de memoria histórica yo creo que el Partido Popular está más cerca del posicionamiento del Partido Socialista que de Vox, o al menos yo creo que ahí podrían llegar a un acuerdo que limara las 2 posiciones y llegar a un punto común. Y en la cuestión de impuestos quizás pueda ser algo más complicado, pero yo creo que el gobierno regional de María Guardiola también debe de ceder en algo en este punto. Hay que darle algo a la oposición, en este caso al Partido Socialista, para que apruebe las cuentas. Lo que yo creo que no nos podemos permitir es irnos a unas elecciones autonómicas. Desechado ya parece ser el acuerdo del Partido Popular con Vox, que en principio podría ser el más natural. Eso da la impresión de que ya no se va a poder retomar, al menos en este año. Para mí sería una magnífica noticia que los 2 grandes partidos llegaran a un acuerdo, y creo que puede estar cerca. Claro, decías que están en esa negociación, Vergeles también lo decía, pero Gallardo dice que van tarde, ¿eh, Juan Francisco? A la vista está, tú lo decías hace un momentito, ¿no? Que queda ya una semana corta para esa negociación, y parece que bueno, pues se ha intentado jugar con el tiempo también como medida de presión. Pero bueno, nos queda salir de dudas este jueves. Yo, como apuntaba David, la posibilidad de acuerdo es algo que ya ha ocurrido aquí en Extremadura en 2 ocasiones. Cuando José Antonio Monagua estaba en la oposición, después de perder la Junta de Extremadura, los 2 siguientes presupuestos salieron adelante gracias a la abstención del Partido Popular, para permitir que el gobierno de Fernández Vara no se viera forzado a tener que negociar los presupuestos con Podemos en aquel momento. Y por qué no, puede repetirse ahora mismo la historia, en este caso con el intercambio de papeles entre los protagonistas. Bueno, una de las claves para sacar esos presupuestos adelante está, como decía David, en la ley de memoria histórica. Hoy el PSOE ha registrado una enmienda a la totalidad para la ley de concordia de Vox. Es una línea roja para ambas formaciones. Esa enmienda a la totalidad forma parte de la negociación de los presupuestos claramente, ¿no, David? Clarísimamente. Sorprendió que a final de año, no sé si era el último día, seguramente, si mi memoria no me falla, creo que era el día 31 o en el último Consejo de Gobierno, aceptara el gobierno de María Guardiola, al menos en un trámite burocrático. Luego explicaron que es que no les quedaba otra y que tenía, pero que aceptaran esa proposición de
de Vox. Yo en principio lo interpreté como un guiño a Vox para intentar un acuerdo también de última hora entre dos partidos que no andaban en la misma sintonía, como se ha podido comprobar luego para aprobar los presupuestos. Pero luego lo aclararon desde el gobierno regional y las posiciones son diametralmente o al menos parcialmente opuestas en ese sentido con lo que piensa Vox con la ley de la memoria histórica. Por eso digo que yo veo más fácil el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular en la ley de memoria histórica que el Partido Popular y Vox, en ese sentido. Sí lo veo más complicado en el tema de impuestos porque ha sido una de las banderas, la rebaja fiscal que ha llevado a gala María Guardiola, el gobierno de María Guardiola, y además explicando su consejera de Hacienda que han recaudado más bajando los impuestos que subiéndolos o que manteniéndolos, y ahí yo creo que puede haber una dificultad máxima. Pero creo que ni al Partido Socialista le interesa ir a elecciones después de un congreso donde todavía esas cicatrices, como hemos analizado en la primera parte del programa, están por saturar, están por coser, y está por afianzarse el liderazgo de Miguel Ángel Gallardo, y yo creo que tampoco le interesa al Partido Popular ni al Gobierno regional, porque va a crear inestabilidad en Extremadura y no estamos para ello. Por lo tanto, puede prorrogar los presupuestos, evidentemente, pero hay claves encima de la mesa que necesitarían, yo creo que unas nuevas cuentas, y ojalá salgan adelante. Bueno, decir que Gallardo ha dicho esta mañana que el PP tiene que decir ya que no va a derogar esa ley de memoria histórica. Nos vamos ahora, a esta hora, al nuevo hospital de Don Benito de Villanueva. Hoy se inaugura, como les hemos contado al inicio, la primera fase. Ahí está José Manuel Cortés. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues a las 11:36 en concreto se inauguraba esta primera fase del Hospital Don Benito Villanueva. Lo hacía la presidenta de la Junta, María Guardiola, acompañada de otras dos mujeres, de la alcaldesa de Don Benito y de la alcaldesa de Villanueva de la Serena. En el acto también estaba presente el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz. En las intervenciones de ese acto de inauguración ha habido mezcla de satisfacción y también de reivindicación. Satisfacción sobre todo porque se inaugura ya esta primera fase y hay 135.000 pacientes que van a poder acudir aquí día a día a consultas externas, a un hospital de día oncohematológico y a una unidad de rehabilitación cardiopulmonar. Y reivindicación, sobre todo por parte de las dos alcaldesas, porque queda la segunda fase, queda que lleguen las camas a este hospital, porque de momento aquí no se puede realizar ninguna operación. Eso formará parte de la segunda fase y han pedido a ambas, a la presidenta de la Junta, que haya partidas presupuestarias y agilidad administrativa para que esa segunda fase comience a construirse pronto y se ponga en servicio pronto. La presidenta de la Junta ha recogido ese guante, asegura que esa segunda fase también forma parte del compromiso ineludible de la Junta con la sanidad pública extremeña. El sistema sanitario público se fortalece con este centro, se refuerza, se hace mucho más moderno y mejora la atención sanitaria y también garantiza que los cuidados sean mucho más humanizados y de mayor calidad. Bueno, pues siempre es buena noticia tener un nuevo hospital, aunque solo sea la primera fase, veremos cómo va evolucionando. David, Juan Francisco, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un placer. Sí, muchísimas gracias.